Vamos a comenzar el estudio esta tarde, hermanos, y vamos a continuar nuestra serie sobre los 25 varones de Ezequiel 8:16. Esta es la parte número 10. Ha sido un estudio bastante intenso, pues vamos a procurar pues hacer un pequeño resumen, pero no nos podemos demorar porque pues vamos a tener que avanzar bastante. Ya entramos a estudiar el versículo 15 de Ezequiel 8, que nos dice: luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, todo el simbolismo ya nosotros lo hemos estado estudiando con relación a la posición en donde ya se encuentran ellos, y vamos a verlo ahorita básicamente en un diagrama del santuario. La Biblia en Efesios 5:11, quisiera por favor pedirle el favor que alguien me lea Efesios 5:11 para que resaltar algo que es muy importante con relación a la traducción de la King James Version, la versión King James, que dice es Efesios 5:11. Bueno, la versión King James Version dice: y no tengáis compañerismo, que es como más de cercanía, de estar en compañía fraterna, digamos. Del compañerismo implica una relación más cercana que decir participemos. No tener compañerismo. Esta mañana en el estudio de la mañana podemos entender qué es lo que significa el tema de la traición y el compañerismo con las tinieblas. Por eso dice aquí: no tengáis compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes debemos reprobarlas, o sea, alejarnos, retirarnos de ellas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en qué, en ocultos. Ezequiel 8, todo el capítulo 8 nos va escribiendo poco a poco cómo el profeso pueblo de Dios que está en Israel está haciendo cosas que son abominaciones a los ojos de Dios, y lo hacen en lo oculto. Verso 13: pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz. O sea, ese es el contraste entre la oscuridad y la luz. Cuando más luz haya en el pueblo de Dios, más va a haber la manifestación de las obras del enemigo en el resto del mundo. O sea, el contraste lo va a dar el pueblo de Dios. Nosotros vamos a estar que las cosas que son reprobadas, pues cómo se van a ver. Dice: son manifiestas por la luz. ¿Y quién tiene la luz? El pueblo de Dios, porque somos los representantes de Dios en la tierra. Entonces, a medida que más se alumbre, más se va a poder ver la maldad y lo oculto que hay en el pueblo mundano. Dice: porque lo que manifiesta todo es la luz. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces eso es el despertar que el Señor está esperando de su pueblo, que nosotros podamos alumbrar, brillar. Esa es la gloria de Jehová que se va a revelar. Eso es lo que Él espera, lo que debe ser la manifestación del fuerte pregón. Esta mañana Nico dijo algo muy importante: no vamos a estar preparados si nosotros tenemos un nexo con la educación del mundo, con la educación católica, con la educación jesuita. Entonces ese es el contraste que tenemos que tener. Entonces
Ya nosotros hemos estado estudiando todos estos aspectos. Vimos cómo la organización en cabeza de Ted Wilson, que es el ACAP moderno, lo hemos estado estudiando, se vendió para establecer alianzas mundiales por medio del movimiento ecuménico. Se dio la inclusión de las mujeres en el sacerdocio para que ministraran el culto a Tamuz, que es la inclusión de mujeres en el sacerdocio. Se dio la adoración a hacer al culto sexual a sodomía, que es la declaración al cuidado pastoral del movimiento LGBT. Y estamos ya entrando a estudiar el tema de la adoración a Baal Tamuz, culto idolátrico centrado en el sol, la luna y las estrellas. Entonces eso es lo que vamos ya a comenzar a estudiar, y todo eso se asocia con adoración solar. Este es parte de un estudio que pues lo tenemos en el estudio del tema número 4 de la bestia que sube el abismo, la sexta parte. Aquí solamente voy a presentar parte de esa información, y pues los invito a que pues vean, visiten a la página de internet, que ahí va a estar anexada a todos estos estudios. Pero por ahora quiero resaltarles que el culto idolátrico universal a la naturaleza centrada en el sol ha tenido todos estos nombres de a quién se le rinde culto, y eso ha dependido de la civilización en la cual han estado. Entonces Asiria y Babilonia estuvieron en contacto con el pueblo israelita, Egipto también, Fenicia también, Siria, Moab, Medo-Persia, Frigia y Grecia y Roma. Pero digamos, la profecía de Daniel, que nos habla, Daniel 2, que nos habla de la imagen, él arranca en el tiempo de Babilonia. Entonces ya Asiria antigua había pasado, ya estaba digamos, en la historia de los moabitas ya digamos, ya no estaba tan vigente. Egipto ya había pasado. Entonces las potencias mundiales son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana. Y eso es la transferencia del culto centrado en el sol a través de de los tiempos, y para que veamos pues que tiene que ver con lo que nosotros como pueblo sabemos, que es necesario avisarle y decirle al mundo entero de cómo este poder, o sea, que hay un poder que ha estado acumulando todo ese conocimiento del misterio antiguo. Por eso es que sabemos Babilonia la grande, la ramera, el misterio antiguo es el sistema papal, y ese es el sistema que es el que ha acumulado todos ese conocimiento antiguo, esos misterios. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, estos son pinturas egipcias, en las cuales vemos a una persona vestida de blanco. Hay muchas simbologías que no voy a entrar en detalle, pero hay mucha información oculta en muchas de estas figuras. Pero quiero llevarlos a que analicen lo siguiente. Esto es básicamente la adoración solar a Isis, a Ishtar, a Horus, Set, y esto es como el tipo, y el antitipo lo hemos plasmado en lo que es el sistema papal. Entonces vemos aquí el ojo que todo lo ve. Ustedes invierten este ojo y tienen esto en la cabecita, ¿sí ven? Esta cabecita es este ojo que todo lo ve, y eso es un símbolo de lo que es el ocultismo, lo que es el conocimiento antiguo del ojo que todo lo ve, y lo vemos representado aquí. Entonces ustedes, cuando por ejemplo en esta imagen ven a la esfinge del sumo sacerdote antiguo egipcio, tiene las manos unidas y tiene dos cosas acá. Son las mismas que ostenta las llaves del poder papal, y ahora se ha hecho la síntesis de lo que es, lo vamos a ver ahorita, de lo que es el Papa Negro y el Papa Blanco. Se ha hecho la síntesis en lo que es el poder papal jesuita que se ha montado
en cabeza de Francisco. Entonces ya ahí está como la combinación, la síntesis de todo el conocimiento idolátrico al sol se ha logrado llegar en este tiempo por medio de la elección del Papa Francisco como el primer Papa jesuita. Entonces, bueno, ahí lo ven, sí lo tenía. Entonces, si ven aquí, esta figurita se gira 90 grados y es el ojo que todo lo ve. Entonces, siempre que ustedes vean esto también hace parte de la forma del útero, y eso es es la representación solar. Entonces, vemos aquí las dos manos. Y Ezequiel 8:15 me está diciendo lo siguiente. Entonces, este es el templo de la visión de Ezequiel. Ese es un templo que no se ha construido. Al parecer están hablando que el tercer templo que están planeando construir lo van a hacer a partir de la visión de Ezequiel, porque es un templo que no existe. Entonces dice, verás abominaciones mayores que estas, y me metió en el atrio adentro de la casa de Jehová. O sea, ya estamos adentro del atrio, en el lugar. Dice, y junto a la entrada del templo de Jehová. Entonces, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Entonces es en este lugar, entre la entrada al templo y en el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo. Entonces están ellos viendo hacia el oriente y las espaldas están al templo, que está acá, y sus rostros, los rostros de ellos estaban hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. De acuerdo a la ubicación, aquí vemos el oriente, es a este lado, el oeste es donde estaba el templo, y por eso están apostrándose hacia la espalda, o sea, con la cabeza hacia el oriente y la espalda hacia el templo. ¿Y qué había en el templo? Ya en el templo, ¿qué hay? Aquí, ¿qué hay? Entonces vamos a lo que era el tabernáculo de Moisés, y se encuentran los mismos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué había? Pues el propiciatorio, el arca con el propiciatorio, y dentro estaba ¿qué? El arca. Entonces el conflicto final, la controversia final va a ser, por un lado, adorar a la creación o adorar al creador. Y vemos la parte opuesta a lo que es la adoración al sol, y hacia el lado derecho, hacia el lado del templo, perdón, hacia el lado del occidente, nosotros vamos a ver la adoración al creador. ¿Y cuál va a ser el punto en conflicto? Sábado o domingo. Entonces tenemos al domingo adoración solar, y en el lugar santísimo, en el arca, en las tablas, está el sábado. El sábado versus domingo. Esa va a ser finalmente la toma de decisiones para el mundo entero. Entonces, la verdadera adoración a Jehová, que es el creador, o la falsa adoración al sol, que es lo creado. Entonces, ese es el conflicto. Ya nosotros estuvimos estudiando, esta es una foto de Ted Wilson cuando él hizo el llamado en octubre. Él hizo un llamado en octubre para que se orara por el concilio de otoño. Entonces es muy importante que recordemos esta foto, y vamos a estar hablando sobre la Estatua de la Libertad. Y voy a hacer una pregunta: ¿qué relación puede haber entre, primero, Ezequiel 8:15 y 16, que básicamente es 8:16, entre la Estatua de la Libertad y entre la Conferencia de los Adventistas y su presidente Ted Wilson? Entonces tenemos que ver qué evidencias hay. ¿Qué evidencias hay? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que estar analizando, tenemos que estar estudiando. Ya el pueblo de Dios no puede pasar desapercibido de estas cosas. O sea, tiene que haber un despertar cuando nosotros veamos estas cosas. ¿Un qué?
¿Un qué? Porque tenemos sueño. Muy bien. Entonces, ¿quién es ella? ¿Quién es la Estatua de la Libertad? ¿A quién representa y cuál es el nombre del escultor? Entonces, repasamos de nuevo en los misterios antiguos. Acuérdense que el sistema papal ha recibido los misterios antiguos. ¿De qué reinos, según la estatua de Nabucodonosor, Daniel 2? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, y llegó Roma papal. Entonces ha recibido todo eso. Entonces, por ejemplo, de la época de Medo-Persia, nosotros encontramos al dios Mitra en estas figuras, y también vemos, allá vemos una figurita que nos es muy familiar. ¿Cuántos rayos tiene esa estatua, esta figura? 7, muy bien. Y esto es un libro tomado de los Misterios de Mitra, escrito en 1902, 1903. Y aquí encontramos, hermanos, la figura de la Estatua de la Libertad. Entonces, son 7 estrellas, 7 rayos del sol. Vamos a ver la simbología brevemente con relación a lo que tiene ella en la mano derecha, en la mano izquierda. Y en Grecia y Roma seguimos viendo los mismos símbolos. Ya este no es Mitra, sino es el dios Helios, que es en el templo de Atenea. Vemos la figura también de 7 rayos de sol para la estatuilla de Helios. También vemos las figuras de la oración al dios Sol por medio de Constantino I, que es el que introdujo el día de adoración del domingo, y lo vemos como el dios Apolo. También Apolo es el dios solar con el halo de Helios en un mosaico romano en el suelo en Túnez a finales del siglo II. En Grecia y Roma tenemos, ¿ustedes se acuerdan del Coloso de Rodas? Ahí este artículo habla de 6 hechos sobre una de las maravillas del mundo antiguo. Dice: la isla antigua de Rodas, la mejor de las ciudades griegas, como a los historiadores les gusta llamarla, siempre ha traído la atención. Dice: la obra maestra de todas fue el Coloso de Rodas, una enorme estatua de bronce de unos 30 metros de altura. Eso es básicamente lo mismo que tenía la estatua de ¿quién? De Nabucodonosor. Y que representa ¿qué? Al dios Sol Helios. O sea, el Coloso de Rodas es una imagen o una adoración ¿a quién? Al dios Sol, a Helios. La construcción duró 12 años, pero la estatua fue destruida más tarde, en el 226, debido a un terremoto. Algunos datos interesantes menos conocidos sobre la magnífica estatua son su relación con ¿quién? Con la Estatua de la Libertad. Ambos monumentos fueron construidos como símbolos de libertad, pero si ya nos dice que era el dios al sol, pues ya no es Estatua de la Libertad, sino es una estatua de culto y de adoración. ¿A dónde? Al sol. La Estatua de la Libertad ha sido referida como el coloso moderno. Entonces, tenemos un coloso moderno en Estados Unidos, la tierra de la libertad, la cuna de la nación protestante, pero se le entregó un regalo cuya simbología es un culto de adoración ¿a quién? Al sol. Entonces, todo lo que tenga que ver con la Estatua de la Libertad tiene que ver con el culto y la adoración solar. Y es una de las maravillas modernas, y todo el mundo va y celebra y se toma fotos y la decoran en Navidad, en diferentes fiestas, y mucha gente no sabe esto, mucha gente es desconocedora de que es un regalo que le hizo la idolatría y el paganismo europeo en la Revolución Francesa. Se transfiere a la nación americana. Entonces, ¿qué dice aquí? Este es el coloso, esta es la representación de la ciudad de Rodas en la época, con la posible localización del coloso. Al parecer
no estaba como en el puerto, porque Rodas era una ciudad en la cual afluía mucho tráfico y mucho comercio, y si ellos colocaban una imagen de esas en ese lugar, tenían que cerrar el puerto, y ese puerto era un puerto militar también, entonces no podían, parece que eso lo construyeron en una de las partes más altas de la ciudad de Rodas. Dice, hay un artículo que dice, publicado por la arqueóloga alemana Ursula Weder, sugiere que el coloso no habría estado en el puerto, que es lo que le estaba diciendo, sino que era parte de la Acrópolis de Rodas sobre una colina ahora llamada Monte Smith, con vistas a la zona portuaria. Tradicionalmente se creía que el templo en la cima del Monte Smith estaba dedicado a Apolo, pero de acuerdo con Baer habría sido un santuario de Helios. Entonces, independientemente, Apolo o Helios es la adoración ¿a quién? Al sol. Y vemos aquí una aproximación, un acercamiento a esta parte, y vemos lo que era el coloso. Entonces, eso es básicamente lo que está diciendo. Hay una alusión al tema de una adoración solar, tanto en la mano como en la cabeza, como una representación, y eso es exactamente lo que hace la Estatua de la Libertad. Sí, que tiene que ver con básicamente eso, es una adoración oculta al sol, ¿sí? Y eso viene desde Roma, porque al César se le saludaba extendiendo la mano derecha. Y el César era un dios solar que le rendían culto como dios. Y vemos aquí entonces las 7 estrellas que tenía el coloso de Rodas, y son las 7 estrellas que tiene la cabeza de la Estatua de la Libertad. La libertad llamando iluminando al mundo, es lo que dice el artículo en Wikipedia. Dice, además de ser un monumento importante, se convirtió en un símbolo de Estados Unidos, con el tema supuestamente de la libertad y la emancipación con relación a la opresión. Y hay algo que pues es interesante. ¿Qué dice? La estatua representa ¿a quién? En posición vertical, vestida con una especie de estola amplia, y en la cabeza tiene una corona con 7 picos que forman un halo o aureola que evoca el sol, los 7 continentes y los 7 mares, según ellos. ¿Y cuántas ventanas hay? 25 ventanas. En la corona, que representan gemas encontradas sobre la tierra y los rayos del cielo que brillan sobre el mundo. La diadema recuerda a la que portaba Helios, personificación del sol en la mitología griega. El autor es Bartoldi, optó por la corona y no se decidió por el gorro frigio, que fue lo que estuvo presente durante la Revolución Francesa. Entonces hubiera sido muy obvio que la Estatua de la Libertad, en lugar de una corona de 7 rayos, tuviera un gorro frigio, porque era evidente de dónde habría venido eso. Y eso es adoración a Mitra. Acuérdense lo que era el mitraísmo. Vemos otra vez, volvámonos otra vez un poquito. ¿Ven el gorro de Mitra? Este es el gorro frigio, este es adoración pagana idolátrica al sol en Medo Persia. Entonces, eso es básicamente lo que siempre se ha manejado, es adoración idolátrica, y estamos estudiando lo que es el tema sobre el sol. Bueno, entonces, ¿cuántas ventanas hay? 25 ventanas. ¿En dónde? En la cabeza. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que lograr descifrar. Entonces, hay otras cosas, por ejemplo, con relación a lo que tiene ella en la mano derecha, que tiene una antorcha. Esa antorcha tiene su enlace con los cultos solares del antiguo Irán. O sea, siempre ha habido toda esa conexión oculta idolátrica en diferentes culturas con símbolos. Entonces, en una mano, con las manos se hacen símbolos, y eso para los iniciados, ellos entienden esto, ellos entienden qué es lo que se quiere expresar.
Y vemos aquí en la cultura Vishnu, en la cultura hindú, en la cultura, esta es Shiva, diosa de la guerra, y ellas tienen en su mano un símbolo que es una antorcha, que es una llama flameante. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Estatua de la Libertad. Después vamos a estudiar lo que significa el símbolo de la Iglesia Adventista nuevo, porque hay un símbolo, hay un escudo que era uno que no tenía una antorcha flameante, pero ya lo tiene. Entonces, para que ustedes lo sepan desde ya, que tiene que ver con adoración, ¿qué? Solar. En su mano, la Estatua de la Libertad tiene se llaman las tábulas ansata, que Bartoldi dice, colocó en la mano izquierda una tábula ansata, una tableta en forma trapezoidal, usada para recordar el concepto de ley, pero resulta que a nivel esotérico, o sea, a nivel de información oculta, despertémonos por favor del sueño, es tábula ansata del santuario de Isis y la Madre Magna en Mainz. O sea que estas tablas tienen una alusión a la adoración solar de Isis que viene desde Egipto. Entonces todo viene asociado con eso. Y este es un regalo que hacen los amigos ocultistas europeos a los amigos ocultistas americanos. Y la antorcha de la idolatría, la razón y del ateísmo encendida en Francia debía arribar a la nación joven para contaminar la simiente de Dios, porque el protestantismo es el objetivo. Entonces, lo que está detrás es la destrucción del protestantismo por medio del sistema papal, por medio de los jesuitas. Y ellos tenían que contaminar la simiente americana. Y como símbolo de esa contaminación, le entregaron y le regalaron la estatua de Helios, o la estatua a Apolos, pero no es la estatua, o sea, es la estatua de la liberté de la Revolución Francesa. Y el culto idolátrico solar habría de llegar a la nación que es cabeza de la libertad de conciencia, que es América protestante. Entonces, es el símbolo que el número 25 está asociado con adoración, ¿qué? Solar. ¿Y quién está al control de la historia humana, hermanos? ¿Cuándo fue profetizada esta estatua? ¿Qué texto nos dice eso? ¿Qué texto estamos estudiando? Ezequiel 8:16. Los 25 varones están siendo aludidos, digamos, esto fue posterior a Ezequiel. Entonces, Dios sabe las abominaciones que se cometen al interior de estas sociedades secretas y nos la está revelando para que nosotros entendamos en dónde estamos parados. Presten atención, porque algún día a ustedes les va a tocar responder por esto en juzgados, en juicios, a explicarle a algunas personas esta información. Entonces, esto es Ezequiel 8:16, o sea que Dios, conociendo la historia, conociendo todo lo que venía, lo que hizo fue advertirnos lo que iba a ser el final de los tiempos. Esta estatua se da en el siglo XIX, al finales del siglo XIX, casi que al paralelo cuando está la Iglesia Adventista naciendo, cuando se está dando el mensaje de los tres ángeles, cuando se está publicando la luz al mundo entero de la verdad. También llegó la luz falsa a América. Entonces esto es, aquí volvemos otra vez al punto, esto es Ezequiel 8:16, es una alusión específica a lo que Dios vio en profecía, se lo muestra a Daniel, en visión se lo muestra a Ezequiel, para que entendamos finalmente lo que va a significar la adoración idolátrica en medio de los sacerdotes, de los varones que están en el altar, en el arca, en el templo de Jehová. En el templo de Jehová no estaban los paganos, estaban los adoradores verdaderos, pero con el tiempo terminaron adorando al sol y dándole la espalda al santuario, o sea, a la ley de Dios, al sábado.
O sea que, ¿qué nos está diciendo Ezequiel? Que en el pueblo de Israel, el pueblo estaba guardando qué día ya, el domingo. ¿Mm? Porque eso hace parte del culto solar. El culto solar no solamente es adorar al sol. ¿Cómo lo adoran? Pues el sol siempre ha sido el tema de adoración en todas las culturas. ¿Y de dónde sacó Constantino que el día del sol era el domingo? Pues lo tomó de Grecia. ¿Y Grecia de dónde lo tomó? De Medo-Persia. ¿Y Medo-Persia dónde lo tomó? De Babilonia. ¿Y Babilonia dónde lo tomó? De Egipto. Y acuérdense cuál era el conflicto entre el pueblo, entre Faraón y el pueblo de Israel. Moisés dijo, déjanos a ir a adorar a Dios. Y les pidió un tiempo, les pidió un día, les pidió ellos habían olvidado la ley, por eso es que Moisés recibe la ley otra vez e incluye el sábado. O sea, les dice, no, la ley es esta, no es el domingo, la ley es el sábado. Y el que se adhiere a ese pacto comienza a guardar el sábado. O sea que la adoración solar al domingo siempre ha existido. Desde el momento en que Nimrod, cuando construye Babilonia y Babel, comenzó a separarse de Dios. Bueno, la torre de Babel, y de antes de eso entonces vino el diluvio, y el diluvio ellos habían comenzado a tener una adoración pagana. Entonces, este es un video que se llama Bartholdi, el escultor que aclara el mundo, que es un film, es una película de Dominique Elodie, está en un museo de donde está la ciudad de donde él nació, que es Colmar, y dice aquí la construcción de un símbolo universal. Este fue el periodo en el cual duró la construcción. Acuérdense que dice que duró, ¿se acuerdan cuánto duró el Coloso de Rodas? 12 años. ¿Y cuántos años duró? 11 años. El 11, muy bien. Aquí vemos a la estatua cómo es siendo construida. Y aquí vemos Joseph Pulitzer. ¿Ustedes se acuerdan del premio Pulitzer? Él era uno de los que hacía parte, era un masón, y él hizo una recolección para el pedestal de la Estatua de la Libertad, y por eso se ganó. Después de eso empezaron a hablarlo del premio Pulitzer, que es muy conocido a nivel mundial en la prensa. Entonces, dice aquí, dentro del video se ven muchos símbolos masones en los cuales esta es la piedra angular que se colocó antes de que se hiciera el pedestal, pero fue ya digamos, fue la piedra angular. Dice, presentado al al excelentísimo William Brody, gran maestro de masones en el estado de Nueva York, por el Comité Americano de la Estatua de la Libertad, iluminando al mundo. Esta paleta fue usada en la colocación de la piedra angular en el pedestal en agosto 5 de 1884. Entonces se terminó de construir en 1886, pero ya se colocó esta placa en 1884. Muy bien. Ahora, esto es lo que actualmente está después de que se hizo el pedestal. Apenas aparece esto: piedra angular del pedestal de la Estatua de la Libertad, puesta en agosto 5 de 1884, rededicada como piedra angular del Museo Americano de Inmigración. O sea que quitaron ¿qué información? La información que era dedicada, y que quien la iba a dedicar era un masón. Pero no pudieron ocultar la verdad, y en 1984, el primer centenario, se da una placa dedicatoria en la cual aparecen ¿qué símbolos? Los símbolos masones, que tienen que ver con el ocultismo, con las sociedades secretas. Placa dedicatoria de 1984, conmemorando los 100 años de la puesta del pedestal. Dice: en este sitio, en agosto 5 de 1884, la piedra angular del pedestal, que fue la que les mostré inicialmente,
de la Libertad iluminando al mundo fue colocada por William Brody, ahí lo vuelven a decir, gran maestro de masones en el estado de Nueva York. Estuvieron presentes miembros de la Gran Logia, representantes de los gobiernos de Estados Unidos, miembros de los gobiernos de Estados Unidos, Francia, oficiales del ejército y la armada. O sea, no fue nadie, sino fue el tope de la sociedad. Miembros de delegaciones extranjeras y distinguidos ciudadanos. Esta placa es dedicada por los masones de Nueva York en conmemoración del 100 aniversario de ese histórico evento. Firman el M. Calvin Bond, gran maestro de masones, presidente del aniversario masónico y diputado gran maestro. Fecha 5 de agosto de 1984. Muy bien. Entonces vemos aquí partes del video, y dentro del video habla sobre los misterios de Isis, que confirma todo lo que nos dicen la información anterior, que la Estatua de la Libertad es un culto idolátrico al sol. Dentro del video aparece Bartholdi al lado de Isis, y vemos detrás de ellos vemos a Isis sentada con el bebé, y pues ya vemos todos los símbolos de la oración del becerro, y todo esto fue lo que se dio en la adoración idolátrica de los que salieron de Egipto. Vemos a Isis señalando la obra de construcción, a Bartholdi, y esto es lo que dice finalmente: el misterio de Isis es virtualmente una iniciación, iniciado no en la logia, sino iniciado en los sagrados cantos de la Estatua de la Libertad. Ella, Isis, es la madre que puede manifestar la libertad, que puede aclarar al mundo. Isis y la Estatua de la Libertad iluminando al mundo es un paralelismo perfecto. Entonces viene todo lo que es el culto solar, la adoración solar en la Estatua de la Libertad, y todo el mundo feliz, aplaudiendo, y pues sin saber que están adorando al sol. Entonces, Isis es que, según lo que dicen ellos, es la Estatua de la Libertad iluminando al mundo, pero yo le hice un cambio pequeño: es la Estatua de la Libertad Illuminati al mundo, porque fue un regalo de las sociedades secretas Illuminati, que fueron los que establecieron la Revolución Francesa. Entonces, eso es un símbolo que la Revolución Francesa pasó de Francia ¿a dónde? A Estados Unidos. Y eso es lo que está preparando el mundo oculto en Estados Unidos, la revolución mundial. Toda la polarización que se está dando ahorita en Estados Unidos es una preparación, porque ellos son los depositarios del culto idolátrico, y el culto idolátrico implica sacrificios. Toda la sangre que sea derramada por los mártires que se han sostenido en la verdad, finalmente termina siendo un derramamiento de sangre. Ellos lo están haciendo, el sacrificio lo hacen al dios sol, pero el mártir, su sangre, Dios la está aceptando como un sacrificio a él. Son las dos facetas de lo que es la adoración, y eso es inevitablemente lo que se va a dar. ¿Qué es lo que nos dice la marca de la bestia? ¿Cuál es la prueba de la marca de la bestia? Pues que va a haber una muerte si no adoramos al sol, y los que se sacrifiquen van a estar haciéndole un sacrificio al Dios verdadero, pero no porque ellos digan: no, es que yo me quiero matar, sino están luchando por una verdad, o sea, se van a sostener por una verdad. Entonces ya entendemos qué relación hay entre Ezequiel 8:16, son 25 varones postrándose hacia el oriente, y la Estatua de la Libertad, porque es una alusión a la oración al sol, y tiene las 25 ventanas en su cabeza. O sea, es que la cabeza de América iba a entrar en adoración solar. Bueno, pero entonces, ¿cuál nos falta? La conferencia de los adventistas y su presidente. Pero eso se complica un poquito, porque tenemos que buscar más. Eso no es así como así.
Entonces, vamos a empezar. Esta es la segunda parte. ¿Cuál es la recomendación de Dios sobre el modelo organizacional o de gobierno para su pueblo? Eso ya lo habíamos estado estudiando. Dice Mateo 20:20, entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos adorándole y pidiéndole algo. O sea, vinieron con un interés, la mamá, Santiago y Juan, con un interés y lo adoran. Y le piden algo y él les dice, ¿qué quieres? Ella le dice, concede que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, ¿no sabéis lo que pedís? Ya saben ustedes la historia, pero quiero ir al versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos su autoridad? Mas entre vosotros no será así. Entonces, nosotros no debemos estar buscando una prominencia, un puesto más elevado que el de los demás, sino que el que quisiere ser más grande entre vosotros sea vuestro servidor. O sea, eso es la base del sistema de gobierno que Dios quiere. Y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esa es la piedra angular del sistema de gobierno de Dios. Que sirvamos en lugar de querer ser servidos. Romanos 15:5 me dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, el mismo sentir que hay en Cristo debe estar en ¿quién? En nosotros. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Pues que no queramos la prominencia, sino que sirvamos, porque nosotros venimos es a servir y no a ser servidos. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, condescended para con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, la base del gobierno de Dios es que en las iglesias haya dúplicas o réplicas de Cristo que no quieren la prominencia, que no quieren la exaltación, que no quieren el primer lugar, sino que sean todos de un mismo sentir como lo hubo en Cristo. Ahora, dice la hermana Juaya en el Ministerio de Curación, página 379, si hay quienes tengan aptitud para un puesto superior, el Señor se lo hará sentir. O sea, yo no busco el puesto superior, sino el Señor lo hará sentir. Y no solo a ellos, sino a los que los han probado y conociendo su mérito, pueden adelantarlos comprensivamente a seguir adelante. Los que cumplen, aquí está la clave para los jóvenes, para los niños, para todos nosotros. Los que cumplen día tras día la obra que les fue encomendada serán los que oirán en el momento señalado por Dios su invitación, sube más arriba. O sea, hay que esperar que sea Dios el que diga esto. No tenemos que estar buscando pisotear a los demás para ganar un puesto más adelante. Tenemos que hacer lo mejor día tras día. Y Dios se va a encargar porque Dios nos ve. Esa es la base del gobierno de Dios. Mientras los pastores velaban sobre sus rebaños en los collados de Belén, ángeles del cielo los visitaron. También hoy, mientras el humilde obrero de Dios desempeña su labor, ángeles de Dios están a su lado. Desde el más humilde de los puestos hasta el más elevado de los puestos. Escuchando sus palabras, observando cómo trabaja, para ver si se les pueden encomendar mayores responsabilidades. ¿Desde quién va a depender de que tengamos más responsabilidades? De nosotros mismos. No estima a Dios a los hombres por su fortuna, su educación o su posición social. Los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter. O sea, es mucho más agradable, una ofrenda más agradable a Dios, un trabajo bien hecho, humilde, que un trabajo mal hecho en la presidencia de la República o de la presidencia de cualquier nación.
se fija en qué medida poseen el Espíritu Santo y en el grado de semejanza de su vida con la divina. Ser grande en el reino de Dios es ser como un niño en humildad, en fe sencilla y en pureza de amor. Eso es la base del gobierno de Dios. Bueno, entonces dice, sabéis, dijo Cristo, que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Está citando lo que leímos de Mateo 20:25. Entonces, vamos a mirar la estructura de Cristo. Él dio una estructura, y está en la Biblia. Hechos 4:11 dice, este Jesús es ¿qué? Es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuál fue la cabeza del ángulo para los edificadores de la Estatua de la Libertad? Un culto idolátrico al sol. Y aquí nos está diciendo el Señor, fundamenten todo en Cristo. Entonces Cristo es la base de todo. Lucas 24:7, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente al. Entonces después de Cristo, incluso pues Cristo ha estado presente siempre, y Cristo fue el que le dio la instrucción a Moisés para que escribiera, por medio del Espíritu Santo, escribiera el Éxodo, el Pentateuco, que es desde Génesis. Entonces viene Moisés, los profetas. Lucas 24:40 dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en mí, en la ley de ¿quién? De Moisés, vuelve a reiterar Moisés, de los profetas, y de ¿en dónde? En los salmos. Ahora dice aquí, bueno, ahorita vamos a leer lo de los apóstoles. Efesios 4:15, y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas. Entonces vemos a los apóstoles, a unos evangelistas, a unos pastores, a unos maestros, a fin de perfeccionar a los santos, que son los que deben estar en las cúspide de todo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es igual que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo del Hombre, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para la estructura de su iglesia. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, ya repite apóstoles, profetas, siendo la principal piedra angular del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es el modelo de estructura de gobierno de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Y con base en el ejemplo de Cristo, ¿qué tipo de modelo organizacional o de gobierno hubo en tiempos apostólicos y habría de ser actual en el pueblo de Dios? Entonces, miren lo que dice. Congregacionalismo es el nombre de una forma de gobierno eclesiástico, más que una creencia doctrinal. Sus características distintivas son dos. Primero, la absoluta independencia de cada iglesia local. Y segundo, el privilegio y deber de la comunidad cooperativa entre las iglesias. Se cree que las iglesias apostólicas eran congregacionales y permanecieron así hasta mediados del siglo II. O sea, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos seguir? En el cual hay absoluta independencia de cada iglesia y el privilegio de la comunión entre ellas. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá. Estamos queriendo seguir un modelo bíblico. Eso fue lo que estuvimos estudiando en Hechos de los Apóstoles, cuando lo estuvimos estudiando. Y dice más adelante, entonces eso no se quedó en el tiempo apostólico, sino si es el modelo bíblico, ¿a dónde debió llegar? Al protestantismo, al momento de la Reforma, y de la Reforma a nosotros. Dice, el congregacionalismo es un movimiento que surgió de las iglesias protestantes inglesas desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVII, creado como una extensión del puritanismo,
Hizo énfasis en el derecho y el deber de cada congregación a gobernarse así por sí misma, independientemente de cualquier autoridad. Su influencia más grande y con mayor cantidad de partidarios se ubicó en los Estados Unidos, donde los puritanos se asentaron en la colonia de Plymouth. Esta mañana alguien mencionó algo sobre eso, vamos a mirarlo. La gran controversia, página 297, cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer de las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Por una ley especial, Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras del hambre, y de la opresión de sus perseguidores. ¿Quiénes estaban persiguiendo en Europa? El poder papal. De esta manera los fugitivos y oprimidos eran por la ley considerados como huéspedes de la comunidad. A los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, habían ya establecidos en Nueva Inglaterra otros tantos miles de peregrinos. Dice, no pedían de aquel suelo sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. Creo que tú lo mencionaste esta mañana. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría, la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente, este fue el texto, en los hogares, en las escuelas, en las iglesias, y quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces salvaguardas de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Entonces, ¿cuál fue la decisión de los hombres? Ese es el modelo que debería existir hasta ahorita. Entonces, ¿cuál fue la decisión de los hombres? Pues invertir la estructura. Y miremos lo que nos dice esta información que viene de esta fuente. Dice, estructura de poderes similares en Babilonia, en Egipto, en Asiria, en Babilonia reciente, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana. O sea, este poder se ha transmitido de generación en generación, esta forma de gobierno. Entonces, tenemos Egipto, tenemos al faraón, y de ahí para abajo sus oficiales, gobernantes, soldados, escribas, mercaderes, artesanos, los agricultores y los esclavos. En Babilonia y Medo-Persa ya no lo llamaron faraón, sino lo llamaron reyes. En Grecia se llamaron generales. En Roma pagana se llamaron ¿cómo? Emperadores. Y en Roma papal se llamaron ¿cómo? Papas. Entonces llega el poder romano desde 538 en adelante, y encima de los reyes, entonces vemos aquí a los feudales, en los señores feudales, los que defendían el feudo, los caballeros, después los grandes señores, los lords, los príncipes, y ellos tenían lealtad al rey y ayuda militar al rey, y encima del rey, ¿quién estaba? Estaba el Papa. Un ejemplo, hermanos. ¿Qué ejemplo tenemos en la historia que nos habla de eso? Bueno, otro ejemplo de humillación grande que hubo. Bueno, ese rey, ¿cuál rey? ¿Y qué? Enrique IV, delante de Gregorio VII en Canosa, obra de Carlos Emanuel en 1630. Dice, humillación de Canosa, peregrinación de Canosa, el episodio histórico de enero, imagínense la fecha, enero de 1077. ¿Qué mes es allá en Europa en enero? Un mes terriblemente frío.
para poder conseguir el perdón papal, porque lo había excomulgado el Papa a Enrique, y por la mediación de la dueña de la fortaleza, Matilda de Canosa, y el abad de Cluny, Hugo Enrique IV tuvo que permanecer arrodillado 3 días y 3 noches a las puertas del castillo, mientras nevaba, vestido de un monje, como un monje, perdón, y con una túnica de lona y descalzo. Entonces hubo una muy buena representación de Carlo Emanuele en 1630 de este escenario, ¿cierto? Entonces, de todo ese desarrollo de lo que es la estructura piramidal, ese poder oculto ha estado pasando también de generación en generación. Esto ya lo hemos visto, solamente voy a ir en alguna de las, digamos, de lo que tiene que ver con lo que finalmente vamos a hablar, que es la presencia de esos símbolos en la iglesia adventista. Los caballeros templarios, que digamos la cábala allá en Israel, por medio de Salomón se paganizó y pasó al ocultismo en la cábala, digamos en el conocimiento oculto de la cábala. Esto pasó a los gnósticos, después llegó a los asesinos, después a los templarios, a los rosacrucis, llegaron los masones, pero ya estaban los jesuitas, y los masones llegaron a la francmasonería, y por medio de los Illuminati pues llegó a conocerse lo que es todas las sociedades secretas, pero detrás están los jesuitas, porque ellos fueron los autores intelectuales de la francmasonería, porque infiltraron la masonería. Entonces, esta es como la escala de órdenes, digamos, empieza el primer nivel es aprendiz centrado, luego llega hasta el nivel 13, que es caballero de Malta, y pues un ejemplo de un caballero de Malta es ¿quién? Es la reina Isabel. Los jesuitas son fundados en 1541, parte de lo que es el Concilio de Trento, y que fueron la compañía de los jesuitas. Dice, tiene 6 grados. Estos son novicios, escolásticos, temporales, coadjutores, profesos de los 3 votos y profesos de los 4 votos. Entonces, de abajo hacia arriba, nosotros vemos que el número 7, a pesar de que lo nombran, pues es el general. Su cabeza practicante, un jefe comandante, es conocido como el general. Entonces, esto es básicamente la estructura de organización de gobierno de la Sociedad de Jesús, o sea, los jesuitas. El novicio escolástico, los temporales, coadjutor, profeso de los 3 votos y profeso de los 4 votos. Y encima, ¿quién está? El general de los jesuitas. ¿Cuántos grados finalmente son? 7 en los jesuitas. Las estructuras, cada estructura tiene diferentes niveles. Para los templarios son 13, para los jesuitas son 7. Para los Illuminati, nosotros vemos aquí en el rito escocés, tiene 33 grados. El grado 22, para que recordemos algo que se compartió hace poco, el príncipe del Líbano es también el hacha, el príncipe del hacha, que fue lo que se dio en estos camporíes, en este camporí que se vino a dar. Eso lo vamos a ver en su momento, bueno, pero son símbolos que un ocultista sabe. Cuando se dan esas cosas, sabe que ya hay un culto, hay un sistema oculto de idolatría en quien expone, en quien muestra esos símbolos. El rito de York tiene 2, 4, 6, 8 y 10 niveles. Dos, 4, 6, 8 y 10. Ah, bueno, y la cúspide. Y el 11, correcto, que es el último. Entonces, esta es una estructura que digamos es conocida dentro de los medios ocultos, dentro de las personas que han estado involucradas con los Rothschild. Por ejemplo, esto lo mencionó Ayn Rand, que fue una amante de uno de los Rothschild. Ella ya falleció, pero ella dio a conocer como esta estructura piramidal en la cual hay 13 niveles.
Y vemos aquí todo lo que son los diferentes grados. Aquí están los ismos, el humanismo, el ateísmo, el comunismo, los masones sin delantal. Luego vienen todo lo que son los movimientos de los Boy Scouts, los conquistadores para nosotros. Luego vienen los clubes Rotario, Leones, luego vienen los masones azulos, el rito de York, el rito escocés, masonería rusa, la masonería judía, que es la encargada de la construcción del tercer templo, el comité de los 300, entre ellos está un conocido muy cercano nuestro, por cuestión de seguridad no quiero decirlo ahorita, pero pues ya me lo hemos dicho en otras ocasiones, Consejo de los 33, el grupo de Bilderberger, cuyo fundador fue un jesuita, el Consejo de los 13, que son las 13 líneas de sangre, entre ellas están Rothschild, los Dupont, Kennedys, diferentes familias que están gobernando el mundo. Y vemos el nivel 13 lo ocupa el papado, que es la bestia que sube del mar, y la cúspide la ocupan ya la bestia que sube el abismo, que es la que controla el sistema papal desde que se dio el Concilio de Trento. Poco a poco son los que han gobernado al sistema papal. Y esto es a su vez, si nosotros vemos la anterior diapositiva, vemos que los jesuitas a su vez tienen una pirámide. Entonces son pirámide tras pirámides, una dentro de la otra. Y para que veamos quién tiene el control, por ejemplo, nosotros vimos que dentro del rito escocés, en el grado 33, en los caballeros templarios, el mayor nivel es el número 13, y a quién están sujetos ellos, o sea, quién es el jefe de ellos, que en este caso, si vemos aquí la masonería, pues ¿cuál sería el jefe? El papado, y específicamente los jesuitas. Entonces vemos aquí el nuevo papa que es jesuita. Esto apareció en enero 27 del 2017. Crox dice lo siguiente: caballeros de Malta insisten en la soberanía en medio de la toma papal. Pero ¿qué sucedió? El Papa Francisco tomó el control de la antigua orden religiosa de los templarios y anunció que un delegado papal la gobernaría. Entonces, ¿quién controla a quién? Pues el Papa, los jesuitas, a todas las sociedades secretas. Y la reina Isabel es una caballero de Malta, que es de la orden de los templarios. Bueno, dice: el Papa Francisco nombrará un delegado pontificio para dirigir a los caballeros de Malta, asumiendo efectivamente el orden laico, después de que su líder Festín renunció en una amarga disputa con el pontífice sobre condones. Es cierto, esa fue la discusión. Entonces vemos aquí a la reina Isabel, caballero de Malta, vemos a Nelson Mandela, y los grandes líderes mundiales pertenecen a estas sociedades secretas. Entonces se nos habla, él es un arzobispo de Inglaterra, con diferentes, no le puse los nombres. No sé, hermano, exactamente. Entonces, la unión entre los jesuitas y las sociedades secretas está registrada en un vitral de una sociedad secreta, de un templo de una sociedad secreta. Vemos qué símbolo. IHS es el símbolo ¿de quién? De los jesuitas. Y el triángulo es un símbolo masón, pero están en un huevo. Esto hace parte de lo que es bueno, no vamos a entrar en detalle porque se nos demora la cosa. El símbolo jesuita y el logo IHS en un vitral de una ventana en un templo masón. Los jesuitas controlan la francmasonería, y esto es lo que sabemos nosotros. O sea que en el interior de las sociedades secretas palpita un corazón jesuita, y cada logia masona, hermanos, es un templo pagano de idolatría y paganismo, y un culto al sol, una sinagoga de Satanás, como lo dice la Biblia. Entonces, cuando ustedes vean un triángulo, es un símbolo ocultista de adoración idolátrica al sol. ¿Y viene desde dónde? Desde Egipto. Por eso es que se construían las pirámides, se construía todo eso como un ritual de adoración al sol. Las pirámides eran una manera en la cual ellos creían que el rey, que el faraón, resucitaba.
Y era la manera en la cual ellos resucitaban y pasaban al inframundo, al ultramundo. Entonces, cuando ustedes vean un triángulo en posición de arriba, es un símbolo de adoración solar, pero el triángulo hacia arriba es un símbolo de adoración fálica, o sea, un símbolo sexual masculino. Y el triángulo invertido es un símbolo de adoración sexual femenina, pero todo tiene que ver con adoración solar. Muy bien. ¿Cómo es llamado este tipo de modelo organizacional piramidal? Jerarquía. Dice la jerarquía. La palabra jerarquía es proveniente del griego hieros, que significa sagrado, divino, y arqueis significa orden o gobierno. Al mencionar jerarquía hacemos referencia a un orden cualitativo y cuantitativo, a entes o individuos superiores e inferiores. Se habla de una escala de peldaños diferente a una serie de cosas, bien sea concretas o no concretas, donde el que se halla en el peldaño superior se considera como superior, más fuerte, exitoso, etcétera, y tiene poder sobre los demás. Entonces, el que está en un peldaño superior es superior al que está en el peldaño inferior. De la fuente del Vaticano vamos a ver quién tiene esa sociedad jerárquica. Dice, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, dice, la Iglesia es a la vez visible y espiritual, una sociedad jerárquica y un cuerpo místico de Cristo. Dice aquí, dice, está conformada de un elemento humano y uno divino, pero vamos a ver a quién se refiere, quién es divino y quién es humano. Entonces, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada, dice la constitución de la jerarquía. Dice, los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que le corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en estos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios. Entonces, ¿qué grupos hay? Hay una jerarquía y unos laicos. Muy bien. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él hace de sus testigos y les da el sentido de la fe. El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la iglesia. Entonces se está hablando de qué estructura tiene la iglesia católica, una estructura jerárquica, o sea que hay una pirámide, o sea que hay uno que va encima de otro y el otro hasta que llegan al Papa. Bueno, esto es de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, escrito por el padre Antonio Maffei en 1903, dice lo siguiente. Este es el primer día de oración. Esos son una serie de oraciones que pues no vamos a entrar en detalle, pero tiene que ver con los 40 días, pero vamos a ser concisos. Dice, representados al Señor, dice San Ignacio de Loyola, distribuyendo en su iglesia diversos grados, uno superior al otro. Entonces, ¿quién estableció esa estructura? Entonces, finalmente viene de Satanás, porque Satanás viene gobernando el mundo a través de los diferentes imperios, y cuando llegan los jesuitas, pues Satanás hace que ellos sean los peores agentes, y los agentes, como dice la hermana White, los campeones del papado. O sea, ellos son los que están haciendo el restablecimiento de la supremacía papal y por ende la destrucción del protestantismo. Dice que Dios quiere que en su reino haya un pueblo para obedecer y una nobleza para mandar. Entonces establece el pueblo y la nobleza, que es el mismo sistema feudal que había en el tiempo del absolutismo papal. Dice, esta es la jerarquía eclesiástica, imagen de la jerarquía angelical. Entonces está tomando algo que sabe Satanás que existe en el cielo, pero lo está implementando y lo está haciendo a la fuerza aquí. Pero nuestro Señor dice, entre vosotros no será así. En el cielo hay órdenes, en el cielo hay estructuras, pero nadie es mayor a otro. Ni siquiera Satanás era mayor a otro. Él tenía un oficio que era el oficio más exaltado, pero no era con una función de poder y autoridad. ¿Quién le había dado la autoridad a Satanás?
Cristo y tenía una función específica. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de modelo organizacional o de gobierno tiene hoy la Iglesia Adventista? ¿El modelo organizacional bíblico o el modelo organizacional humano? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a estudiar. Fuentes propias de la Iglesia Adventista, dice el pastor Robert Pearson, el presidente de la Conferencia General, como el primer o supremo ministro o pastor de la Iglesia. Entonces, ¿a quién está colocando? ¿Qué estructura está poniendo ahí? El supremo, el primero. Pero entre vosotros no va a ser así, dijo nuestro Señor. Esto lo escribieron en 1974. Neil C. Wilson, para ese mismo tiempo, dijo: el hecho claro e innegable es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día seguramente no es una congregacional, o sea, está negando los principios apostólicos de cómo era la iglesia primitiva, sino que es claramente de la variedad jerárquica, y dice, la iglesia gobierna por un método de organización que abarca exactamente desde un punto de vista legal el mismo tipo de organización que abarca el término jerárquico en oposición al congregacionalismo. ¿Qué es lo que queremos establecer nosotros? ¿Qué necesitamos establecer? Unas iglesias congregacionalistas, no jerárquicas. Por eso es que aquí no tenemos, señora, señor, congregacionales o congregacionalistas o congregacionalismo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene una estructura jerárquica de la autoridad de la Iglesia. Esto lo dijo en 1976 Neil C. Wilson, que es el padre de Ted Wilson. Entonces, ¿qué hay en la mente de Ted Wilson y qué hay en la mente de toda la organización? Una estructura de gobierno jerárquico. ¿Y qué es la estructura jerárquica? ¿De dónde viene? De la Iglesia Católica. Para que no haya dudas, dice aquí Neil C. Wilson en 1974 al 75, dice: si bien es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando la denominación tomó un punto de vista distintamente antirromano católico y el término jerarquía fue usado en un sentido peyorativo, o sea, en un sentido negativo, para referirse a la forma papal de gobierno de la Iglesia Católica, su actitud por parte de la Iglesia, esto es añadido para aclarar que es de la Iglesia Adventista, no era más que una manifestación generalizada antipapal entre las denominaciones conservadoras protestantes, entre ellas quienes estaríamos incluidos, nosotros. Pero dice él, en la parte inicial de este siglo, o sea, de 1900 y la parte final de 1800, ¿y quién estaba ahí? Elena de White, y la cual ha sido ahora, para 1974, consignada en el montón de basura histórica por ahora en lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, es establecer una estructura jerárquica, porque ya no tenemos un profeta que nos diga cómo organizarnos, porque el profeta va a decir, sigan lo que dice Cristo. Acuérdense, la estructura nuestra es soportada en los profetas, y los profetas tenían como piedra angular a Cristo. Bueno, ahí están las referencias. Esta es otra referencia del Adventist Review, ya cuando era Neil C. Wilson presidente. Dice lo siguiente: la convención es un banquete a que invitaron a Robert Mueller, secretario asociado de las Naciones Unidas, fue el orador invitado, y dentro de esa predicación, o dentro de esa prédica, dentro de lo que él dijo, él es llamado el profeta de la esperanza de las Naciones Unidas y tiene una vibrante optimismo, filosofía de vida, dice Neil C. Wilson. Su esposa Margarita lo acompañó y ellos descubrieron que hay otra organización universal y católica verdadera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces se establece que ya nosotros nos parecemos tanto que ya esa es la Iglesia Católica Universal. El presidente Neil C. Wilson. Seguimos avanzando. Junio de 1990, de la revista Record. Me tomé la tarea, hermano, de buscar ese archivo, lo encontré y aquí está la página, está el sitio, está la página, el editorial resaltado, y dice lo siguiente:
La Iglesia Adventista del Séptimo Día es esencialmente un sistema jerárquico que es un sistema con varios niveles, o sea, es un sistema piramidal, y lo dice en la siguiente frase, también la encontré, está en dos partes. El titular es ¿Quién sostiene las riendas del poder? Dice, a la vez que la estructura de la Iglesia Adventista del sistema es esencialmente jerárquico, la forma que ésta toma decisiones y asigna responsabilidades es representativa. Entonces tiene ya una mezcla de lo que es Babilonia con lo que es lo que supuestamente es representación. Pero para que ustedes sepan lo que sucedió en octubre del 2018, se acabó la representación, se acabó la conferencia general. Ya la que gobierna es la Asociación General de los Adventistas, que es en cabeza de Ted Wilson, y lo que vamos a ver ahorita. Dice, la pirámide de la organización de la iglesia mantiene el equilibrio y mantiene el crecimiento, ya que refleja a las personas que lo conforman. Entonces, ¿cuál es el tipo de organización? Una organización piramidal, jerárquica, en la cual hay uno inferior y hay uno superior. Pero eso va en contra de ¿qué principio? De lo que estableció Cristo. Cristo dijo, no será así entre vosotros. En la sesión 55, vamos en el año 1990, dice, la sesión de la conferencia de 1990 ha demostrado la naturaleza jerárquica de la estructura administrativa de la iglesia. En 1993, Douglas DeWitt, presidente de la Unión Canadiense, dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue un orden de modelo organizacional en la iglesia, la cual es modificada ¿de dónde? De las órdenes del catolicismo romano, o sea, ya lo estamos admitiendo públicamente. Pero esta retiene las mismas nociones del orden clerical, el cual separa a los miembros de la iglesia en dos clases. ¿El qué? El clero y los laicos. La misma definición de lo que dice el Vaticano, la página del Vaticano, el documento oficial del Vaticano. Y en otro artículo, octubre 94, dice la jerarquía oficial de la iglesia. Solamente con el título sabemos de qué va a hablar. Y 1 Tesalonicenses 5:22 nos dice, absteneos de toda apariencia del mal. O sea que estamos yendo en contra del principio bíblico, en contra de las órdenes de Dios, y eso pues es triste, hermanos. Y pues en Wikipedia, hermanos, en Wikipedia encontramos, dice, en la estructura general de las adventistas, ¿cuántos niveles ven? Y el presidente, o sea, ¿cuántos niveles en total? ¿Y qué modelo es ese? ¿Modelo qué? Jesuita. Entonces, invirtamos, ahora hagámoslo lo único que cambia es el nombre. Modelo organizacional o de gobierno de la Iglesia Adventista. Entonces miremos aquí en el artículo. Los creyentes, la Iglesia, la asociación o misión campo local, la unión, la división, la asociación general, y la asociación general es dirigida por un comité ejecutivo cuya cabeza es el presidente. Entonces tenemos creyentes, iglesia local, asociación, misión campo local, unión, división, asociación general y presidente. Son 7 niveles. Ahora voy a saltar jesuitas, voy a saltar adventistas. ¿De dónde hemos tomado entonces la organización? De los mismos jesuitas. Que fue lo que Nico estuvo hablando esta mañana, y que fue lo que estuvimos estudiando antes. ¿La paso? Jesuitas, adventistas. Jesuitas, adventistas. Todo esto es parte, hermanos, de lo que el pueblo de Dios debe estar clamando y gimiendo y llorando. Porque Ezequiel 9 me habla, cuando viene el sellamiento y viene la destrucción, el sello se va a poner sobre los que lloren y giman de las abominaciones que se están cometiendo entre el pueblo de Dios. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la cabeza mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cómo es la estructura? O sea, de esta cabeza, de lo que está aquí, vamos a mirar, hermanos, cómo se compone. Aquí está el presidente, pero hay un comité ejecutivo. Y ese comité ejecutivo, ¿quién lo forma?
¿Cuál es la cabeza mundial? Entonces vemos, está el presidente, el secretario, el tesorero, vicepresidentes y presidentes de divisiones. Tenemos un presidente, un secretario, un tesorero, 9 vicepresidentes y 13 presidentes de divisiones. ¿Cuánto suma esto? ¿Quién quiere hacer el cálculo? 3 más 9, 12, más 13, 25. Y esto es, manos, esto es antes de octubre del 2018, pero para que ustedes sepan que nuestro Señor toma la foto en el pasado, a pesar de que están cambiando las cosas, para precisamente lo que sucedió en octubre 18 va a alterar completamente la estructura organizacional y ya no aparecen las divisiones. O sea, ¿por qué? Porque las divisiones están ¿en qué? En rebeldía, pero Dios le toma la foto a todo, o sea que el número que nos debe importar, ¿cuál es? 25. Estas son las 13 divisiones de la iglesia adventista. Están 13 divisiones. Y la pregunta es, ¿por qué no 12 o 14? Si sabemos que el número 13 está asociado ¿con qué? Con el ocultismo, con adoración solar, cuyos ancianos están ¿hacia dónde? Hacia el oriente, y dándole la espalda a Dios. ¿Está bien? Aquí están las 13 divisiones. Esta es la página oficial de la división upats.org. Y ahora, ¿cuántos sábados, cada cuántos sábados se cambia el estudio de la escuela sabática? ¿Por qué no cada 12 y cada 15? Son solamente preguntitas, ¿sí? Sí, simplemente eso. ¿Por qué 13? Entonces, para un ocultista, cuando ve ese tipo de cosas, dice, aquí estamos nosotros, esta es la marca. ¿Cada cuántos sábados se tiene la cena del Señor? Cada 13 sábados. ¿Y cuál preguntaríamos? ¿Por qué no cada 12 o cada 14? ¿O cada 10? Nosotros estamos haciéndolo cada cuánto. ¿Cada 8? ¿Cada 9? Y entonces, ¿cuál es la recomendación? Absteneos de toda apariencia del mal. No queramos copiar el mal. O sea, no hay necesidad, no tenemos por qué duplicar el mal. Pregunta, ¿qué sucedió en octubre del 2018? Entonces, ya de la página adventista ustedes buscan liderazgo y aparece presidente, secretario, tesorero y 6 vicepresidentes. Ya no aparecen o sea, a nivel oficial el liderazgo son ellos. Y eso significa, hermanos, que precisamente lo que sucedió, los presidentes de divisiones ya no aparecen dentro o sea, no sé si ya lo cambiaron, por eso pongo la inquietud ahí, porque en la página aparece el liderazgo y ustedes ven y solamente aparece el presidente, el secretario, el tesorero y 6 vicepresidentes. Son 9, eso es un número masón también, pero no voy a entrar en detalle porque me interesa enfocarme en qué número. 25. Entonces, la estructura que se planteó desde octubre 18, que fue lo que hemos estado estudiando, esta es una página ultraliberal, pero les está diciendo lo que es, que el cuerpo legislativo es el mismo cuerpo judicial, o sea, la Conferencia General se ha convertido en un cuerpo judicial, y esto es un nuevo Sanedrín, o sea que se ha concentrado todo el poder en la cabeza, que es el presidente, el secretario, tesorero y los 6 vicepresidentes. Y esto lo dijo Ricardo Graham, ya vimos esto en las presentaciones anteriores. No hay nada que evalúe al comité ejecutivo, o sea, no hay quien vaya a evaluar a la pirámide, a la cabeza de la pirámide. Este proceso representa la consolidación de poder y autoridad en las manos de unos pocos, sin ninguna responsabilidad para los miembros del comité.
Esta proporciona una plataforma para personas que tengan algún problema con la iglesia, sean acusados por el liderazgo. Entonces, ¿quién va a mandar? Pues la conferencia general en cabeza de la cúspide, y lo que viene es persecución, y lo que estuvimos estudiando esta mañana es la traición para el pueblo de Dios. O sea, se está armando la estructura perseguidora, la estructura traidora al pueblo de Dios. Lo estamos viendo esta mañana. Invito a los hermanos que vean el video, o las personas que miren este video, a que miren un video que vamos a montar sobre ese respecto. Entonces, la estructura de la presidencia es una concentración de poder absoluto en la cabeza, que por ahora, digamos antes de que se diera todo este revolcón que se está dando, había 13 vicepresidentes, 13 presidentes de divisiones, 9 vicepresidentes, 3 que son el presidente, el secretario y tesorero, pero se está dando el poder absoluto en cabeza del presidente en este momento. Eso es la concentración de poder en cabeza del presidente. Y esos son los 25. Entonces, ahí ya podemos entender por qué la Estatua de la Libertad tiene en su cabeza los 25 ventanas. Es una alusión a la adoración solar. Eso significa que desde la cabeza de la conferencia general está dándose todo el sistema de adoración idolátrica al sol, que incluye adoración a la parte homosexual, sodomía, y adoración a Tamuz, que es la inclusión de las mujeres. Por eso es que Ted Wilson dijo: desde hace décadas venimos ordenando mujeres. No figuren nada que se votó, ya eso lo vimos en las presentaciones anteriores. Entonces, ¿qué tipo de modelo organizacional tiene la Iglesia Adventista? ¿El modelo organizacional bíblico o el modelo organizacional humano? ¿Cuál tiene? Pues el humano, hermanos. Piramidal, jerárquico, en el cual hay una cabeza y la cabeza manda, y eso es el principio jesuita de gobierno. Cuando una persona se hace jesuita, se convierte como un cadáver, porque el superior lo maneja. Esta mañana algo de eso lo mencionó Nico. Entonces, el culto idolátrico solar habría llegado a la nación cabeza de la libertad mundial de la conciencia, que era América protestante, y el símbolo de ese culto fue la Estatua de la Libertad con las 25 ventanitas. Pero eso dice aquí, ya vimos que es Ezequiel 8:16. Pero ¿quién está en la cabeza de la iglesia adventista nominal? O sea, ¿quién? Dice, el culto idolátrico solar habría llegado a la cabeza del protestantismo americano. ¿Y cuál es el protestantismo americano? ¿Cuál era el bastión del protestantismo americano? La iglesia adventista. Entonces, ¿quién está a la cabeza de la iglesia adventista nominal, hermanos? Un pensamiento jesuita. Y ahora entonces nosotros vamos a poder entender el símbolo que tiene Ted Wilson en la mano, porque ya entendimos los símbolos que hay en la cabeza, los símbolos que hay en las manos, que tienen que ver con el culto solar y que tienen que ver con el culto satánico al sol. Ahora podemos, después, con más información, poder entender qué está diciendo Ted Wilson con este símbolo, con estas manos acá. Entonces, ahí hay un símbolo. Así como un ocultista ve a la Estatua de la Libertad y dice, esto significa esto, esto simboliza esto, esto simboliza esto. Esta esfinge, la forma, el texto, ella aparenta tener senos, pero tiene un cuerpo masculino. Entonces esa es la bigamia, la poligamia, homosexualismo, bisexualidad. Ese es el símbolo, hermanos. Eso es lo que trae el culto solar. Y eso es lo que ha sido traído a la iglesia adventista. Entonces, ya podemos entender, hermanos,
y vamos a continuar lo que es el tema de la relación entre estas, entre Ezequiel 8:16, entre la Estatua de la Libertad y entre la Conferencia General en cabeza de Ted Wilson. Entonces, para un iniciado, Ted Wilson está dando una señal, está dando un mensaje, está diciendo: te pertenezco, nos pertenecemos o pertenecemos a este sistema. ¿Está bien? Eso es lo que él está diciendo. Entonces ya podemos entender cada vez más, un poquito más, lo que significa Ezequiel 8:16. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. O sea, ya estamos en la cúspide de la cabeza adventista, estamos en la cresta de la pirámide. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, los 25 varones es símbolo ¿de qué? De la cabeza de una organización. Estoy en la búsqueda, hermanos, de textos que no se encuentran, están en el origen, digamos, están en inglés, en textos antiguos que la hermana White hable de eso. Debe haber algo que asocie eso, porque pues no es coincidencia que la Estatua de la Libertad tenga 25 ventanas y Ezequiel 8:16 esté hablando de 25 varones. O sea, no hay otro número asociado dentro de la Biblia que hable de eso. Y tenemos que prestarle atención a esto. O sea, es necesario, hermanos, que presten atención. ¿Quiénes somos? ¿Y qué tiene que ver con Ezequiel 8:16 que dice: a la entrada del templo, el atrio, los varones que están adorando al sol en contra del santuario? Somos el pueblo del santuario. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios, de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo en estos últimos días. Entonces, ¿qué es lo que en últimas está queriendo hacer todo este movimiento idolátrico? Apartarnos ¿de qué? Del santuario. Y por eso ya los ancianos están adorando al sol, ya no están adorando al verdadero Señor. Hay 24. Tengo, un comentario aquí para que no interrumpamos aquí después de la grabación. Ahorita hablamos de eso, hermano. Dice, el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14. O sea, ¿cuál es el mensaje para estos últimos días? El mensaje de los ¿qué? De los 3 ángeles. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificado mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados. ¿Por quién? Por el pueblo remanente. No hay ángeles que se aparezcan aquí, hay un pueblo remanente que está manteniendo el santuario en su debido lugar, a su debido lugar, adorando al occidente, adorando hacia el templo, hacia el arca y no hacia el oriente. Esa es la decisión que es necesario para este tiempo. Dice, como Dios lo ha manifestado, entonces los hitos han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante ¿qué? Su palabra y el testimonio de su espíritu. ¿Cuál es el testimonio de su espíritu? Los escritos de la profeta. Dice, palabra y el testimonio de su espíritu. Él nos insta ¿a qué? A aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Hay una decisión que necesitamos tomar. ¿Vamos a seguir a una organización que está
adorando al sol o vamos a tomar una decisión individual de adorar a Dios como el Señor quiere? El que habita, ¿qué dice? En el lugar secreto del Altísimo. ¿Cuál es el lugar secreto? Tu camino, Dios, está en el santuario. Allá está Dios, allá está Él ministrando en el santuario celestial y Él quiere que nuestros ojos estén puestos en la adoración al lugar que es debido. Entonces, esta historia que el Señor bendiga a los hermanos que han prestado atención y que el Señor nos prepare a todos, porque tenemos que estar avisados de lo que viene muy pronto.